Muy buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos aquí en este espacio de momentos con Dios, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Eh, Gracias al Señor por este tiempo en que Él nos permite poder estar reunidos, ¿verdad? Y estudiar, seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos mi hermana ya le dio lectura al pasaje bíblico que nos toca, ¿verdad? Solo son 3 versos, Lucas 20, 45 al 47, y le vamos a dar lectura nuevamente. Dice el título: Jesús acusa a los escribas. Dice: y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y arman y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por este momento, gracias por este espacio, Señor, este tiempo en que nos podemos detener un momento, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, recibe honra y recibe gloria, Señor, por lo que nos permites hacer, por este gran privilegio, Señor. Gracias, porque tú estás en medio de nosotros, Padre. Solo tú te mereces honra, solo tú te mereces gloria, Padre. Recíbelo, Señor. Nosotros somos siervos tuyos, Padre. Nos conoces, Señor, y no queremos quedarnos con la gloria y la honra que te pertenece solo a ti. Recíbelo, pues, mi Padre. Háblanos en esta noche para que podamos entender tu bendita palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, es nomás tres versos, ¿verdad? Que vamos a estudiar en este momento. La semana pasada eh, me tocó a mí estudiar y explicar Lucas 20, ¿verdad? Lucas 20, eh, vamos a ver de dónde. Del Ya me hice bolas, hermano, pero era en el 19, donde dice la entrada triunfal a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí nuevamente el Señor Jesucristo tuvo un choque muy fuerte nuevamente con los escribas, ¿verdad? Y aquí en esta porción que estamos estudiando, nuevamente el Señor Jesucristo, el tema dice que es una acusación a los fariseos, a los escribas, ¿verdad? Ya no a los fariseos, pero eran el mismo grupo de personas, ¿verdad? Eran las personas que estaban buscando algún pretexto para poder acusar al Señor Jesucristo en lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eh, vamos a ver las 5 cosas que el Señor Jesucristo acusa a los, ¿a quién dijimos, hermanos? A los escribas, ¿verdad? Que ellos también eran un grupo religioso que eh, estaba nombrado como un grupo religioso en el tiempo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, pero la acusación para ellos, hermanos, es bastante duro, ¿verdad? Dice
el Señor Jesucristo hace una advertencia. Dice, guardaos o guárdense o tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado, dice, ¿de quién? De los escribas. Mis hermanos, esto es una reprimenda, es una exhortación a abrir nuestros oídos, a poner atención, a hacer una pausa, ¿verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo que debemos guardarnos de los escribas. Y como vuelvo a preguntar, ¿quién eran los escribas? Mis hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, eran un grupo religioso, selecto, apartado, que estudiaba lo que era la Biblia, el Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Del Pentateuco y algunos otros libros de los profetas, ¿verdad? Ellos se los sabían, se los memorizaban, ellos estaban ahí estudiando la palabra de Dios que se conocía en ese tiempo del Señor Jesucristo. Hermanos, no todos los escribas eh, no conocían a Dios, ¿verdad? Ellos estudiaban la Biblia, estudiaban lo que como decimos hoy en día la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos se lo memorizaban, mis hermanos. Un niño judío a los 6 años ya se sabía memorizado el Pentateuco. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Entonces, este grupo de escribas eran gente que conocía la palabra de Dios, sabía lo que la Biblia decía, ¿verdad? Lo que tenían en ese tiempo, sabían. Eran gente que se mantenía orando, eran gente que se mantenía ayunando, eran gente que mire, si se necesitaba dar ofrendas, limosnas, ellos eran los primeros. No todos eran malos, hermanos, algunos de veras, hacían un esfuerzo por conocer a Dios. Por ejemplo, Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo buscó a Jesús de noche. ¿Quién era Nicodemo? Era también un sumo sacerdote, era uno de este grupo de escribas, fariseos, saduceos, ¿verdad? Pero él buscó al Señor Jesucristo de noche, ¿verdad? Y le preguntó cómo va a él ser parte del reino de Dios. Él era un maestro de la ley, él conocía, o sea, se lo tenía memorizado, la letra, mis hermanos, porque no conocía a Dios, porque algo tan sencillo el Señor Jesucristo le dice, tú debes saber esto, tú eres maestro de la ley, ¿cómo no vas a saber cómo? ¿Cómo podemos tener a Cristo en el corazón? Porque Nicodemo le hace una pregunta que un niño de 3, 4 años haría, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo regresar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Yo ya soy grande. Y por eso el Señor Jesucristo le llama la atención. Nicodemo, o sea, es cosa de lógica, ¿verdad? Nunca un adulto puede regresar al vientre de su mamá, porque las cosas de Dios no son de cosas de sangre, cosas de, de este mundo, ¿verdad? Las cosas de Dios son espirituales y así lo tenemos que entender, ¿verdad? Cosas espirituales que solo el que conoce a Dios y tiene al Espíritu de Dios lo entiende, porque dice que Dios abre los ojos de la persona que acepta a Cristo, como que le quita ese velo y uno puede entender, ¿verdad? Por medio de la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice el Señor Jesucristo, guárdense de los escribas. Imagínense, hermanos. Lo podemos poner hoy en día. ¿Cómo lo podríamos decir? Guárdense de los pastores, guárdense de los líderes de la iglesia, guárdense de esos que nunca salen de la iglesia, de los diáconos. ¿Cómo lo podríamos decir hoy en día? ¿Verdad? Guárdense de esos
que se creen que se saben toda la Biblia, que, que se creen que no pecan, que ellos son más altos que uno, que están en una, ¿cómo podríamos decir? Un nivel más alto que uno, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está llamando hoy la atención. Dice, guárdense de los escribas. ¿Y por qué debemos guardarnos de los escribas? Y el Señor Jesucristo nos da una lista. Dice, porque les gusta andar con ropas largas. Mire, les gusta andar con ropas largas, ¿verdad? Tal vez les gustaba ellos andar bien vestidos, podríamos decir, ¿verdad? O, o, o cómo, ¿verdad? Miren, en el principio de este verso 20, el Señor está hablando los mismos, estas personas que estamos hablando, los saduceos, fariseos, los escribas, los maestros de la ley, le están preguntando al Señor Jesucristo en 22 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Verdad? Como decir, una pregunta capciosa. Porque ellos querían saber, ellos eran la máxima autoridad en el tiempo del Señor Jesucristo. Ellos eran, ahí sí que el alto nivel en santidad, en autoridad, en conocer las escrituras, ¿verdad? Ellos tenían un lugar muy reservado ante los ojos de la gente, de la iglesia, ¿verdad? Porque sí estudiaban, hermanos, solo que algunos se habían equivocado tremendamente, ¿verdad? Entonces, ellos al empezar este capítulo le preguntan al Señor Jesucristo, ¿con qué autoridad? Nosotros, como ya tenemos toda la palabra de Dios, sabemos que esta autoridad viene del Padre Celestial, ¿verdad? De Dios mismo, de Dios Padre, ¿verdad? Él le estaba dando esa autoridad completa al Señor Jesucristo para que Él pueda dar a conocer a Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que era humano 100%, nunca dejó de ser Dios. Así que cuando ellos le preguntan ¿con qué autoridad? Pues con la autoridad de Dios, ¿verdad? Pero como ellos estaban equivocados, ellos no lograron entender que Cristo era Dios y que Él estaba hablando con la autoridad de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, miren, mis hermanos, dice, ellos les gusta andar con ropas largas, dice. Miren, ¿por qué estas ropas largas? Porque ellos, mire, siempre les gusta estar en primer lugar. Les gusta que los saluden, les gustan los aplausos, que los pongan en bien, que reciban ellos. Dice, ¿verdad? Aman las salutaciones en las plazas, aman las primeras sillas en las sinagogas, aman los primeros asientos en las cenas. O sea, ellos amaban, mis hermanos, toda esa atención, la importancia, ¿verdad? Pero mis hermanos, ellos tenían una falsa santidad. Por eso el Señor Jesucristo está haciendo ver estas cosas que ellos amaban, ¿verdad? Ellos eran hipócritas. ¿Se recuerdan en Mateo 5, ya cuando entramos al 6, que el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque ellos, mis hermanos, se robaban la gloria de Dios, ¿verdad? Ellos se creían santos igual a Dios. Y entonces también toda la atención, toda la honra, todo lo bueno, todo lo que Dios se merecía, ellos lo querían. Me hace recordar al ángel de luz, ¿verdad? Porque así se llamaba antes, al ángel de luz, a Satanás, cuando estaba en el cielo y él deseó ser como Dios, deseó tener esa adoración,
deseó tener esa atención, deseó tener eso que los 24 ancianos, dice Apocalipsis, dicen día y noche, santo, 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 dice, y no se cansan de decirle santo, santo, santo a Dios, ¿verdad? Eso querían ellos. También dice que devoran las casas de las viudas. Miren, mis hermanos, ellos llegaban a la casa de las viudas que ellos tal vez no tenían pago, dice aquí este escritor que yo estudié, ¿verdad? Entonces ellos llegaban de casa en casa y bueno, ya llegó a visitar, oraba y todo. Entonces la viuda se sentía comprometido, ¿verdad? A darle hasta lo que no tenía. Me llama la atención, mis hermanos, que a veces cuando andamos en la calle, en el mercado, yo miro a estos evangelistas, ¿verdad? Que llegan a un puesto y oran hasta que de repente les dan una ofrenda y después se mueven. No quiero juzgarlos, solo estoy diciendo, ¿verdad? O hermanos, estos falsos apóstoles también, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? Y lo predican. No solo yo ya lo vi, me imagino que ustedes también. Y dicen, ¿verdad? Pacte con Dios de 1000 quetzales, de $1000, y Dios se lo va a multiplicar. Si usted pacta con Dios, si usted siembra, algo así me imagino, hermanos, estos fariseos, ¿verdad? Dice, devoran las casas de las viudas. Las viudas no estaban para dar, ellas estaban para recibir. Porque que viudas, mis hermanos, muchas veces tenían niños pequeños o viudas ya ancianitas, ¿verdad? Que no tenían quien las ayudara, pero sí se quedaban con las deudas del esposo. Sí, también con los terrenos, las propiedades del esposo, pero que no podían hacer nada porque en el tiempo del Señor Jesucristo, una mujer, mis hermanos, no podía salir a trabajar fuera de su casa, ¿verdad? No era visto bien. Entonces ella por fuerza tenía que estar en la casa, ¿verdad? Ahí como cual la viuda que Eliseo le dijo que tienes en la casa, y ella le dijo, solo tengo un poquito de aceite, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dijo? Busca todos los, digamos, hoy en el lenguaje de hoy, todos los frascos, todos los galones, todo lo que tienes, llena tu casa. Y después llena todo para venderlo, ¿verdad? Pero allí en su casa ella no podía salir a la calle, ¿verdad? Y miren, estos fariseos llegaban a visitarle y ella era obligada a darles de comer, a darles su pollo, a darles una oveja, una propiedad, ¿verdad? Porque también estos falsos profetas hoy en día dicen, pacte su terreno, pacte su casa, pacte su automóvil, es para el reino de Dios. O sea, pero Dios no está aquí. ¿Quién lo va a usar? El profeta, el falso profeta, diría yo, ¿verdad? Y entonces de esa manera ellos empobrecían más a las viudas, ¿verdad? Dicen, hacen largas oraciones para que ellos puedan ser vistos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿por qué hacían largas oraciones? Ah, porque ellos querían tener toda esa honra, toda esa gloria. Ah, como ora. Ah, y en su oración él decía lo bueno que hacía. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano, verdad? Que él se atrevió a decir, ayuno 2 veces, ofrendo, doy mi diezmo del 10% de todo. Y no soy como este pecador, ¿verdad? Eso decía el fariseo. Y miren esto en lo que dice, hacen largas oraciones. Pero es con ellos que están hablando, dijo la palabra ahí cuando hablamos del fariseo, ¿verdad? Y miren, mis hermanos, el Señor Jesucristo dice aquí en Lucas 20:45, hace una advertencia dura. Dice, estos recibirán mayor condenación. ¿Quién? Pues aquí está hablando de los escribas. Pero si lo queremos poner
en el día de hoy, mis hermanos, son estos falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes, falsos arcángeles, diría mi esposo, ¿verdad? Que se aprovechan de la iglesia, se aprovechan de los puestos que tienen, de los ministerios y ponen dura carga sobre el pueblo de Dios. Y guían al pueblo de Dios lejos de Dios, porque Dios no está ahí y la gente ya no ama a Dios, ya no busca a Dios, sino que lucha por sobrevivir por esta carga tan pesada que estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores hacen, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué, mi hermano? Piense, ¿por qué recibirán ellos mayor condenación? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos, como hoy en día los pastores, los maestros, los líderes, los maestros de escuela dominical, los papás, las mamás, estamos llamados a ser modelos de Cristo. Estamos llamados a vivir una vida de santidad delante de Dios. Miremos Mateo 5:48. ¿Qué dice? Mateo 5:48 dice, mis hermanos, que cuando ya Jesús estaba terminando de hablar de las bienaventuranzas, en el 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, está en español, mis hermanos, para que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Y también en Primera de Pedro, mis hermanos, Primera de Pedro 1:15. Tengan paciencia, mis hermanos, para que así yo no me equivoque. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, sed santos porque yo soy santo. Como Mateo dice, sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Entonces, si nosotros vamos a modelar una vida de santidad y perfección que nos está pidiendo Dios Todopoderoso, mis hermanos, no podemos vivir, no nos podemos conformar con una vida mediocre, con una vida sin santidad. No nos debemos atrever a enseñar mal. Dice, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque no estamos guiando al rebaño, no estamos guiando a los que están debajo nuestro cuidado, sean niños de escuela dominical, sea jóvenes, sean adultos, sea la iglesia, ¿verdad? No los estamos guiando hacia Dios. Por eso la acusación muy dura del Señor Jesucristo, debemos guardarnos de los escribas. Y usted puede poner hoy en día quién son los escribas. Usted póngale ahí y tenga presente. Dice, estos recibirán mayor condenación. Por eso hoy la exhortación de nuestro Padre Celestial es que seamos santos en toda, dice, en toda nuestra manera de vivir. Segunda Corintios 5:17, ¿qué dice, mis hermanos? Segunda Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que ya aceptó a Cristo, el que tiene a Cristo en su corazón,
ya no puede estar viviendo la vida vieja. Eso ya pasó, dice. Y ahora tenemos que modelar la vida que tenemos en Cristo, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 12, 1, especialmente el 2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No solo agradable, sino que perfecta. ¿Verdad? En cada verso que hemos leído, en cada pasaje, nos está orillando y nos está llevando a que ahora que somos nueva criatura, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos ser diferentes. No podemos ser igual, como el otro texto que dice, ¿verdad? El que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor, dice. Entonces, si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, podemos amar, porque somos nueva criatura. Romanos dice, tenemos que cambiar lo que está aquí en esta cabecita, lo que ya se fue guardando, ¿verdad? Una vida de vivir en este mundo pecaminoso y de repente conozco a Cristo. Cristo me busca, me persigue hasta que Él me abre mis ojos y yo puedo decir, "Ah, Cristo me ama, hay una nueva manera de vivir". Y entonces yo me meto a tener una vida, una comunión con Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? Por medio de su palabra, estudiando, leyéndola, orando, preguntándole a Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Romanos 12:2? Donde dice, cambia tu manera de pensar. Ah, ¿cómo lo voy a cambiar? Si yo gritaba, dice, ya no debo gritar más. Si era enojada, ya no debo enojarme más. ¿Sí? Si cuando me decían algo yo era, como dice mi esposo, alcacerse, que exploto. Ah, entonces ahí está Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo es Dios? La esencia de Dios. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y lo vamos a buscar para que lo podamos leer para no confundirnos, ¿verdad? Gálatas 5, 22. Vamos a ver. ¿Dónde está Gálatas? Gálatas, Efesios 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, es imposible que una persona que tenga a Cristo en su corazón pueda decir, yo no lo puedo amar, yo no lo puedo perdonar. No, mi hermano, si no es usted, es el Espíritu de Dios que vive en usted, que lo va a ir orillando, lo va a ir pasando por procesos hasta que yo aprenda a perdonar, hasta que yo aprenda a ser benigna, que tenga paciencia, ¿verdad? Pero aquí lo central del estudio es que nuestro modelo a seguir es el Señor Jesucristo. No el pastor, no los diáconos, no los ancianos, no la hermana que predica bien. Y yo creo que ella sí tiene a Cristo en su corazón. No ella. A Cristo. A Cristo. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. Nuestra meta es Cristo. Dice, prosigo que al blanco, al supremo llamamiento que me va a llevar a dónde? Hacia Cristo Jesús, ¿verdad? En esta noche, mis hermanos, Cristo nos habla y nos dice, guardémonos de los escribas. Esa es la advertencia y también hay una penalización. Hay un castigo. Estos recibirán mayor condenación. Cuando uno no modela a Cristo, cuando uno busca su yo, cuando uno busca los aplausos, cuando uno busca ser el que está en primer lugar, cuando uno busca que no lo inviten a él, a mí. Y cuando usted llega
llega con toda su importancia, con toda su santidad, se sienta, es intocable, no le pueden saludar, ¿verdad? Pero si le gusta, siéntese aquí, aquí es de honor. Ah, mira al hermano como ora, mírenle. No nos equivoquemos, hermanos, es a Cristo que debemos ver. Y ansio ansío el momento de estar ahí en el cielo con esos 24 ancianos para decir: santo, 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 recibe honra y gloria, Señor. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, póngale ahí el nombre del proceso, de la enfermedad, de la dificultad, de lo que sea, póngale el nombre ahí y usted diga: santo, santo, santo. Recibe honra, recibe gloria, Padre, porque no te has equivocado. Tienes control de absolutamente todo. Pero ayúdame, ayúdame, Padre, porque soy humana. Ayúdame a ser esforzado, a ser valiente, a tener fe en ti, a creerte y no soltarme de tu mano. Que tú recibas el primer lugar siempre, que tú recibas la honra y la gloria en nuestra vida, en este espacio de momentos con Dios, que tú siempre recibas la honra y la gloria, que yo pueda menguar y que tú crezcas, Señor. Santo eres, Padre, santo eres. Gracias, Señor, gracias. Y como dijeron, Padre, estos amigos de Daniel, aunque tú no contestes, recibe honra y gloria, porque tú eres Dios. Nosotros somos criaturas tuyas, Padre, que un día, porque viniste a morir por nosotros, a pagar el precio de nuestro pecado, ahora somos hijos tuyos y tú eres nuestro Padre celestial. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Qué maravilloso es tener un Dios tan lleno de santidad, lleno de poder, que no se ha equivocado ni un instante, que tiene control. El Salmo 8 dice: el mundo y todo lo que hay y todo lo que podría encerrar la palabra mundo es de Dios y está en la mano de Él, en su autoridad, y nada se ha escapado, ¿verdad? Que el Señor reciba honra y gloria. Pasen feliz noche, mis hermanos.